Me estaba aquí preguntando el hermano, ¿cómo se llama usted? Hermano Byron. Me preguntaba, vamos a entrar en ese momento, ¿por qué la iglesia presbiteriana es la primera reconocida como la primera iglesia? Porque efectivamente los primeros misioneros que fueron invitados para venir oficialmente por el gobierno de Guatemala, representado en el general Justo Rufino Barrios, fueron presbiterianos. Y como Justo Rufino Barrios, entre sus reformas, expulsó a los jesuitas, expropió a la Iglesia Católica de propiedades, ¿ya? Y otra cosa que hizo Justo Rufino Barrios es que él es el que concreta las reformas educativas planteadas por Mariano Gálvez. Y entre esas está la laicidad de la educación, porque Mariano Gálvez emite la ley, pero como él renuncia al poder, las reformas no se llevaron a cabo. Sí se lograron muchas cosas, muchos adelantos, pero después del gobierno de Mariano Gálvez viene el de Estrada Cabrera. Estrada Cabrera dicen que era analfabeta, ¿verdad? Él tiene creo que 20 años, ¿verdad? Lo que tarda Estrada Cabrera como presidente de la nación. Y entonces Estrada Cabrera, todo lo que se había adelantado en educación en la edad de Mariano Gálvez, él se lo trajo para abajo. Entonces, después de eso, pues, está también la de Estrada Cabrera y luego también la de Jorge Ubico. Dicen que Jorge Ubico no fundó ni una sola escuela en los 14 años que tuvo. O sea, en los registros históricos de la historia de Guatemala, dicen que él no estableció ninguna escuela, ni una nueva escuela, al contrario, le bajó el sueldo a los maestros, atacó a los maestros, porque decía que eran una partida de haraganes, ¿verdad? Porque como los dictadores no quieren, mire, los dictadores no quieren que la gente se eduque. Es como hay pastores que se enojan de que ustedes estén estudiando. Dicen, y ya los ven a ustedes así con recelo. Tal vez su pastor no. Tal vez su pastor no. Pero yo conozco pastores que cuando se enteran que uno de sus ovejas está aquí en el seminario, ya lo ponen así aparte, ¿verdad? Y le van limitando los privilegios porque tienen miedo de que el hermano los vaya a suplantar. Entonces, bueno, hermano, no seamos de esa, como decía Moisés, ¿verdad? Bueno fuera que todos profetizaran en este pueblo, y no solamente que Jehová hablara por medio de mí, ¿verdad? Porque entre más sabiduría hay en el pueblo, mejor, hombre. El problema es que la educación, una de las cosas que hace la educación en la vida de una persona es que la educación te da entendimiento y conocimiento, y entonces no es tan fácil manipularte. Dice, porque uno le puede decir, pastor, le dicen tal y tal cosa. Ahora que ustedes conocen algo, la reseña histórica de Guatemala, ustedes van a estar más atentos y van a decir, no. Porque a veces, hermanos, solo repetimos lo que nos han contado, ¿verdad? Entonces, pero lo importante que ustedes estén leyendo, estudiando, es que ustedes se vuelven personas más pensantes. Lo que pasaba en la edad cuando entró Lutero. El impacto de Lutero fue que él puso a la gente a leer la Biblia. Y cuando la gente leyó la Biblia, dijo, pues si estos son una partida de mafiosos, ¿ya? Y entonces apoyaron a Lutero. La Reforma por eso tuvo tanto apoyo. Porque cuando la gente comenzó a leer la Biblia, se daban cuenta que nada de lo que la iglesia estaba enseñando y practicando tenía que ver con el Evangelio. Y por eso es que el movimiento de la Reforma es tan impactante. Entonces, si educamos, también, hermanos, nos arriesgamos a que en la iglesia hayan personas que nos puedan decir, hermano, las cosas no son así, ¿verdad? No necesariamente. Usted es un rebelde, dice.
Le dice el pastor, usted es un rebelde porque usted siempre está en contra de lo que yo pienso. Pero el pastor como no sabe. ¿Verdad? Entonces, se dan ese tipo de cuestiones y entonces por esa razón es de que la educación es uno de nuestros problemas. Y por eso se dice que la ley de educación, o más bien las leyes de educación, están diseñadas, los objetivos de la educación en Guatemala, ya estamos hablando de Guatemala, están diseñadas para mantener el status quo. ¿Verdad? Si a nosotros, hermanos, por ejemplo, la historia de la conquista de América que yo aprendí era que Pedro de Alvarado, un héroe, ¿verdad? Tipo un favor nos vino a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a la universidad, me contaron la otra parte de la historia. Entonces ya no me los presentaron como éramos, sino como invasores. ¿Ya? Y entonces, al principio yo no sabía ni a quién creerle, porque a mí me habían contado la historia y que, así la historia épica, ¿verdad? De que esos tipos un favor nos habían hecho porque nosotros éramos unas personas desconocedoras de todo y ellos nos trajeron la civilización y ya cuando uno comienza a estudiar que, por ejemplo, fíjense ustedes que los mayas, uno de los tremendos aportes que hacen a la ciencia los mayas, pues es la parte de la cosmología, pero por ejemplo el descubrimiento del cero, ¿verdad? Los árabes son los genios en la parte de matemáticas, pero no habían integrado el cero al sistema de números. Y los mayas ya lo estaban manejando por décadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, que la educación le abre a uno los ojos y dice, uy, o sea que la historia no es como me la cuentan. ¿Ya? Porque entonces se habla de que el sistema de educación, por eso hay mucha lucha ahí, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser lectores críticos de la realidad, de la historia y de la realidad. Pero no podemos leer claramente los acontecimientos si no tenemos información. Entonces la información nos debe servir a nosotros para darle lectura a los acontecimientos, ¿verdad? Y decir, no, pues las cosas son justas o son injustas. Y eso nos permite a nosotros ser más críticos y tener un papel más interesante en cuanto a la actuación, porque es que el pastor es un guía de su congregación y nosotros no debemos solo hablarle a la gente del cielo, sino cómo se vive en el suelo, ¿verdad? Porque cabal, es que fíjense, como así decía, ¿verdad? Platón mirando al cielo, Aristóteles al suelo. Es que parte de lo que nos está pasando, hermanos, es que la gente no sabe vivir, ¿verdad? Por ejemplo, usted se va a dar cuenta fíjese que yo tengo una persona en mi congregación que es una viuda, su esposo murió yo la conozco hace como 15 años y ya había muerto su esposo, entonces ella se quedó con una niña, pero con sus ahorros de toda la vida y una herencia que le dio su papá, ella compró un lote. Entonces ella pues me ha pedido a mí consejo para tomar decisiones. Entonces yo pues le ayudé a buscar una casa y le busqué a ubicar lotes, pero porque me decía quiero una casita, ok. Yo tenía el dinero pues para comprar la casa. Una mujer que trabaja en casas, limpiando, cocinando, es una excelente cocinera. Una excelente trabajadora, ¿no? Con honestidad. Pues la cosa es que al final compró su terreno y al comprar su terreno, ella le había quedado dinero y comenzó a construir su casa, pero su casa solo la dejó en obra gris, sin ventanas, sin puertas. Y ella, por ejemplo, es una de las que todavía cocina con leña. Y entonces yo he estado tratando de ayudarla, entonces nosotros le dimos material para ventanas y hemos hecho esas cosas. Pero a lo que quiero decirles es de que hay gente que uno quiere ayudarla, pero ellos no se dejan ayudar a veces.
Ya, va. No es que es ignorante, fíjese cómo piensa. Yo le dije, mira, te vamos a cambiar esas ventanas, porque fuimos con el grupo de hombres de la iglesia, estamos haciendo el trabajo de que en vez de tener una reunión de estudio bíblico y de que tomamos cafecito y todo, le dije, hermanos, este año nos vamos a concentrar en levantar fondos para ir y ayudar a mejorar las casas de personas de escasos recursos, ¿verdad? Y en eso estamos. Todavía no hemos hecho este trabajo que les estoy diciendo, pero ya tenemos el dinero, ya tenemos el plan y el día que lo vamos a hacer. Entonces yo fui y le dije, mira, te vamos a poner ventanas y lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a comprar los materiales, ¿verdad? Y para que nos salga más económico. Ventanas de aluminio y todo. Pues sí, entonces sí te vamos a hacer un polletón. Vamos a hacer una estufa Lorena, de una de esas ahorradoras de leña. ¿Y dónde la querés? Y total, ¿verdad? Yo hasta llevé mi cámara para tomar unas fotos para promocionar el proyecto. Y entonces, pues yo estaba muy emocionado y hasta me veo un patojo que estaba estudiando arquitectura. Dije, venite, vos me vas a ayudar para asesorarme. Entonces él me hizo una lista de todas las cosas que había que hacer. Y eso fue como a las 3, como a las 6 de la casa llegó la hermana a la casa y me dijo, mira, y me dijo, fíjate que yo te quería hablar una cosa, pastor. Me dijo, ¿qué cosa? Le digo yo, es que yo no quiero que me ayudes a mejorar mi casa, me dijo. ¿Así? Dije, entonces, ¿y qué pasa pues? Entonces comencé a preguntarle, ¿qué pasa? Es que mira, me dijo, yo ya me acostumbré a vivir así. Va, número 1. Le dije, pero mira, tú eres como mi mamá, le digo yo. Si yo mirara a mi mamá viviendo en unas condiciones y yo puedo mejorarla, y a mí me gustaría mejorarlas, le digo yo. Sí, pero es que fíjate que la verdad, pastor, es que yo no quiero que me des porque, mira, ahorita entran ladrones a la casa y miran en mi casa, ¿y qué pueden robar ahí? Dice. Ya, ella está pensando en... No quiere ayuda, ¿ya? Ella está pensando en que si le mejoramos la casa, lo más seguro es que los ladrones van a entrar. Y ella no quiere que le roben lo poco que tiene. Yo le digo, no, pero... No, me dijo, yo no quiero que... Lo que sí quiero que me hagas es mi polletón. Vaya, pues en eso estamos. Entonces le dije, ¿no querés? Y entonces había ido otro hermano conmigo y me dijo, mira, y ella tiene unas gallinas, vamos a mejorar el gallinero también. Pero le dije, mira, empecemos por lo que ella nos ha permitido. ¿Ya? Fíjese que cómo estamos aquí. Vengo yo como pastor, digo, qué mujer más mal agradecida, ¿no? ¿Verdad? Si yo le hago un favor de esos a usted, ¡buah! ¿O me lo hace usted a mí? Por supuesto. Pero se dan cuenta que ayudar no solamente es ofrecer, sino es entender lo que le está pasando a ella. ¿Ya? Ella no es que no quiere tener sus ventanas, sino lo que no quiere es que esto sea excusa para que los ladrones entren y piensen que ella tiene dinero. Entonces yo tengo que trabajar eso. Ya, tengo que trabajar. Pero vean ustedes el grado de comprensión de esta hermana. ¿Ya? Entonces yo hasta podría aprovecharme de ella. ¿Verdad? Podría aprovecharme de ella. Entonces, la educación ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que ayudar a la gente. Entonces, cuando nos proponemos ayudar en la iglesia, tenemos que pasar esas barreras. ¿Ya? Y eso es lo que hace el misionero. O sea, los misioneros, el asunto de los misioneros no era solamente que traían el evangelio, sino que tenían que ganar la confianza de la gente que lo que ellos traían era valioso. ¿Por qué? Porque ellos los indígenas habían recibido el evangelio, ¿verdad? El evangelio que les habían traído los conquistadores, porque esos tipos ni eran los conquistadores venían con la espada y la cruz.
¿verdad? Y entonces decían, ustedes aceptan el cristianismo, los bautizamos como cristianos, y de ahí los agarraban y los explotaban. Entonces, miren, cuando dice que llegó el Papa Juan Pablo II al Perú, dice que un grupo de indígenas, yo tengo esa parte en una revista que leí, dice, cuando cumplió los 500 años de evangelización en América Latina, ¿verdad? Que llegó el evangelio y él estaba, no sé si en Perú, yo creo que fue en Perú o en Bolivia, cuando grupos de indígenas llegaron y le dijeron, aquí te traemos tu Biblia, que nos trajiste hace 500 años, y te la devolvemos porque solo ha sido la excusa para explotarnos, robarnos, matarnos, y un discurso pero espantoso. Pero fíjese usted, que ¿sabe qué hizo el Papa? Los escuchó. Ya. Fue vergonzoso. Pero también. Es que era verdad. Una parte era verdad. Ya. Entonces, vean ahora, y vienen los misioneros y quieren predicar el evangelio aquí, y se encuentran con esta gente que está metida en la religiosidad propia de los pueblos mayas, con esta idea de evangelización, ¿verdad? Y entonces ellos tuvieron que hacer un trabajo muy profundo para poder ganar la confianza. Para decirles, hermanos, entonces, que el trabajo de evangelización es más complicado que solo llegar, enviar a un misionero y ponerlo ahí que predique, ¿no? Fíjense lo que me está tocando a mí. Entonces yo le dije al hermano, les estoy contando esto, hermanos, no difamando a la hermana, quiero contarles el ejemplo. Entonces nosotros nos propusimos con el hermano, le dije, no, hermano, ni mencionemos eso aquí en la iglesia a los hermanos, porque no todos van a interpretarlo como lo estamos interpretando nosotros. Número uno, comencemos por donde ella nos ha dado permiso. Entonces nosotros ya tenemos y lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? ¿Qué les parece? Lo vamos a hacer nosotros. Hicimos una investigación de cómo se hace y todo, para hacer nosotros la estufa. Vamos a llevar un albañil que al final las puede, ¿verdad? Para poner los blogs y todas esas cuestiones. Bueno, dicen que esas estufas, bueno, yo leí en la investigación que se tiene sobre esas estufas que con 2 leñitos se puede cocinar hasta 3 horas y media, ¿verdad? O sea, la plancha calienta para poder cocinar hasta 3 horas y media. Entonces, de verdad es una ahorradora de leña, que se está promoviendo en el campesinado para poder ahorrar la leña y también ayudarle a la gente a evitar el humo, porque el humo también es un problema para los pulmones. Bueno, si usted cocina con leña, le puedo pasar el modelo, ¿verdad? Sí lo tengo el modelo, la investigación que hicimos, y yo bajé hasta con fotos y todo para que guiarlo a uno. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque a menos educación, menos gente pensante. Y a menos gente pensante, más fácil dominarla. Cualquier cosa le digo. Y entonces, ahora, pastor, eso es pecado, ¿verdad? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si usted tiene miedo de que cualquier gigantito que se aparezca por ahí lo va a usted a despojar, entonces usted no está seguro de su llamado. Si Dios lo llamó a usted y lo puso ahí. Ya. Ahora, si aparece, ahora yo lo que veo, hermanos, es que Dios nos ha dado a nosotros el don y la responsabilidad, y nos ha dado la capacidad para estar ministrando. Ya. Y la iglesia va a reconocer eso. Que bueno, la iglesia no es tonta como para irse con cualquier persona que viene hablando del pastor, ¿verdad? Y dice, mire, él es una persona que no tiene capacidad. No, perdone, pero nuestro pastor, mis respetos, ¿ya? Y entonces ya la gente misma comienza a darse cuenta que usted no es un farsante, no es un aprovechado, ¿ya? Entonces no hay que tener miedo de eso, ¿no? Bueno, la cosa es que el país de Estados Unidos tenía una convicción, ¿verdad? Ellos no solo tenían una visión expansionista, sino tenían una convicción, y es la que aparece en el Destino Manifiesto, ¿verdad? En los libros de historia ustedes van a leer esto. Era una convicción
que había dentro de la nación, de que, aquí dice, el destino manifiesto era también interpretado en términos de cierta superioridad racial, religiosa e institucional. Se consideraba que América Latina necesitaba ser expuesta a la superioridad de la raza anglosajona, a la excelencia de la fe protestante y a los beneficios de la industrialización y el capitalismo, y a las bondades de la democracia norteamericana. Esta responsabilidad era vista como la carga del hombre blanco. Entonces, ellos, cuando se veían a sí mismos, ellos pensaban como por los orígenes de los Estados Unidos, la convicción de la iglesia era que Estados Unidos era como la tierra prometida. Ya. Y además se había establecido bajo principios democráticos virtuosos, y que eso era lo que había provocado el desarrollo y el poder que tenía la nación, la capacidad que tenía la nación, y que eso había que exportarlo también, ¿verdad? Y que había que exponer a la cultura americana dominada a estas ventajas de la democracia en los valores del gobierno de los Estados Unidos, pero también a los adelantos, a los procesos educativos que el país había promovido para ayudar a su propia nación. Entonces, a esto se le llama, esa era una convicción que se manejaba en las iglesias. Entonces, cuando ellos decían, debemos ir a América para llevar estas maneras de gobernar, de definir los propósitos de la sociedad, para bendecir a estas naciones como producto del evangelio, ¿ya? Entonces, eso es lo que ellos, y por eso es que Estados Unidos tenía una visión expansionista, imperialista, que es el término que se utiliza desde la guerrilla, ¿verdad? El imperialista yanqui, porque ellos querían que su forma de gobierno también fuese la forma de gobernarse de otros pueblos y otras naciones. Entonces ellos tenían este concepto que no solo dominaba en la democracia, digamos, política, sino también se manifestaba en el espíritu de la iglesia. Esto define las características dadas por el protestantismo a la nación norteamericana, en el que se puede distinguir tres notas teológicas. La nación surgió como la agencia de Dios. Fíjense, la primera. Yo les voy a dar copia de esto. Para cumplir los designios de Dios, y la nación vino a ser la sociedad principal y era considerada como una comunidad de Dios, que cumple los propósitos de Dios y que realiza al individuo en su identidad personal. La nación asumió funciones de iglesia. ¿Ya? Eso es lo que significaba el destino manifiesto. Por eso es que el movimiento misionero cobra vida, tiene una fuerza impactante, porque no es solo la iglesia la que envía, sino que, fíjense que este documento lo pegué solo lo copié de un texto que estaba leyendo y dije, este párrafo quiero que lo lean. Pero al pegarlo se desconfigura un poco, entonces no aparece bien aquí, pero se entiende, ¿verdad? Pero vean cómo la nación se identificaba a sí misma. Y entonces, por eso es que los misioneros no solo venían enviados por las iglesias. Allá hay empresas que contribuían al envío de misioneros. Una parte de sus ganancias la ponían a disposición de misiones. Y por eso ellos enviaron misioneros a todas partes y al mundo. Aquí en Guatemala, por ejemplo, solo de nuestra denominación, yo conocí por lo menos a 20 personas que estaban en Guatemala sostenidos por nuestras iglesias allá. Amigos, ¿verdad? O sea, yo conocí misioneros. ¿Cuánto representa eso en dinero? Es un dineral. Pero las iglesias, mes a mes, ¿verdad?, enviaban el sostenimiento. Pero era porque la convicción de la nación no estaba separada del de la iglesia. Y entonces, miren, mis amados, en las historias críticas que se hacen de la evangelización de América Latina, se juzga a los Estados Unidos que Estados Unidos no solo venía
trayendo los misioneros no solo venían trayendo el evangelio, sino también el capitalismo. ¿Ya? Y además, Estados Unidos tenía otra convicción, que el comunismo era diabólico. ¿Verdad? Fíjense que hay un hombre que se llama, que es un sociólogo, ¿verdad? Y él habla del hombre unidimensional. Porque la pregunta es, ¿cuál es el sistema mejor, el comunismo o el capitalismo? ¿Verdad? El comunismo, digamos, por ejemplo, ¿qué fue lo que se dio en la iglesia primitiva? ¿Verdad? Era una comunidad donde había un bien común. Entonces el comunismo propugna que el Estado es el mayor administrador. El Estado es dueño de los medios de producción, ¿verdad? Y es el que provee para todas las necesidades. Entonces todos trabajamos y el Estado es el que promueve el desarrollo, la educación es el responsable. Entonces, pero en los países comunistas, digamos, cuando se estableció el comunismo parecía que todo era perfecto, pero ya pronto se comienzan a ver los desgastes y digamos las desvirtudes que tiene el sistema. Entonces ellos dicen que es el Estado el que promueve el desarrollo, pero en el capitalismo aquí cada quien se salva como puede, ¿no? En el capitalismo se propugna que el desarrollo es un desarrollo individual, ¿verdad? Entonces en el hombre unidimensional, dice Marcuse, que el problema es que tanto comunismo como capitalismo promueven un materialismo de una sola vía. Porque el capitalismo lo que quiere es enriquecerse él, ¿ya? El individuo. Y si puedo tener más, ¿verdad? En el socialismo, una sola persona es la que se beneficia y todo el mundo queda. Entonces es un materialismo, no hay sistemas perfectos, ¿va? Pero eso lo entendemos ahora porque hemos vivido ya, estamos fuera y hoy solo podemos decir ahora, hermanos. Mire, antes no podía ni mencionar la palabra uno comunista, Dios me guarde, ¿verdad? Entonces era muy complicado esa parte. ¿Qué pasó? Se me perdió el... Entonces, entonces, esa era parte de la problemática. Pero los Estados Unidos se ven como un país con misión, ¿verdad? Y lo mismo este es el mismo concepto que se maneja en Corea, ¿verdad? Que Corea, pues aparte que tiene un gran porcentaje de cristianos, las iglesias se ven como parte del proyecto de Dios para las naciones. Y ellos quieren llevar el evangelio a las naciones. E invierten cantidades enormes. Mire, lo que está pasando aquí, lo que ustedes pagan por esto, eso es como la limosna, ¿no? Como no que no tenga valor, ¿verdad? Tiene un valor. Lo que cuesta esto es mucho, mucho dinero. Pero ellos invierten porque ellos entienden que parte de la misión que la iglesia tiene es desarrollar una iglesia más fuerte en otras partes del mundo, con el objetivo de que nosotros nos convirtamos en la misma idea, en el mismo proyecto. ¿Ya? Entonces cuando algunos piensan, ¿verdad?, que entre los misioneros se mezclaron espías, ¿verdad?, que venían disfrazados de misioneros y que hacían toda una onda de misioneros, pero eran espías del gobierno. Entonces, todo esto se dio, hermanos, ¿verdad? Todo esto se dio, pues. Y por supuesto no eran enviados celestiales, ¿verdad? Los tipos venían aquí a ver cuáles eran los secretos. Tenemos que... Ahora, pero eso no es culpa de la iglesia, porque ese ya es un problema de la gente que está metida en esos
en esos rines, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, ¿qué interés vamos a estar teniendo de estar dominando a la gente? Decimos que no, ¿verdad? Para nosotros el interés es que la gente conozca el Evangelio y sea prosperada, ¿verdad? Entonces, ahí, este es el contexto en el que el protestantismo entra a América. Entonces, había un poco de desconfianza. Además, que había la resistencia de la Iglesia Católica. Porque ya en estos tiempos, en Guatemala reinaba la Santa Inquisición, ¿verdad? O sea, los grandes acuerdos que digamos, se dieron vida en la Reforma Católica, hicieron que, digamos, aquí en América reinara la Inquisición. Entonces era peligroso ser cristiano. Aquí vamos, va. Aquí ya, a eso ya lo pasamos. Pero si ya terminé, hermanos. Entonces, la problemática, aquí vamos a ver. Pero esa es hacer misión siempre es algo, creo que sí. Ya no le di guardar al resto. Bueno, hacer misión siempre es una empresa complicada. Es una empresa complicada porque va a requerir. La gente, digamos, una de las cosas que el enemigo hace es que confunde al mundo. Confunde a la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero los primeritos entonces en venirse a Guatemala son, aquí aparece en la página 11. Volvamos a nuestro manual. Aguilar es un autor de un librito pequeño que ustedes pueden conseguir en la librería centroamericana, aquí en la Avenida Bolívar. Es un libro de historia, la historia moderna de la iglesia, que tiene unas 100 páginas, que tiene condensado todo. Así que yo en esta parte, como esta parte de la historia es propiamente guatemalteca y americana, yo decidí tomar algo del texto. En las copias que ustedes tienen les dan algunas ideas matizadas ahí, que tienen que leerlas. Pero dice: al inicio del protestantismo en América Latina, en el segundo párrafo D, Aguilar plantea 2 eventos importantes que influenciaron positivamente la llegada del Evangelio a Guatemala. La primera fue la creación de la Sociedad Bíblica Británica en 1804 y la Sociedad Estadounidense en 1816. Ambas instituciones impulsaron el envío de colportores a América Latina. Debemos recordar que la Biblia era desconocida en América Latina, quien era un territorio conquistado y colonizado por España y Portugal, países de confesión católica, ¿verdad? El Papa y el Rey prohibían su lectura en la clase común. No solo los del magisterio podían obtener una y leerla. Así que las primeras historias bíblicas llegan por medio de colportores. A continuación vamos a seguir las notas de Aguilar, quien expone la forma cronológica, los nombres de los primeros colportores que llegaron a América Latina. No fue fácil para estos pioneros del Evangelio, porque algunos de ellos sufrieron persecución, fueron apedreados, expulsados y perseguidos. No hay que olvidar que el Concilio de Trento había ordenado la persecución sistemática de los herejes protestantes por medio de la Santa Inquisición. Y nombremos algunos nombres importantes. El tribunal, la Santa Inquisición, ya hemos oído de ella, ¿va? ¿Sí? Era un tribunal, hermanos, como los tribunales de fuero especial que estableció Ríos Montt, por los cuales hoy está haciendo... ¿Qué manda? Sí, exactamente. Es que la Santa Inquisición era un ala de la Iglesia Católica que se encargaba de investigar a los herejes. Pero a usted, como en ese tiempo, pues era como había que ser cristiano, pero en forma clandestina, cualquier persona podía acusarlo a usted. Y sin mucha investigación,
lo metían a la hoguera o a la guillotina, sin preguntas de nada, ¿verdad? Entonces la Santa Inquisición, por eso se llama Santa Inquisición, porque era un tribunal al que uno, si lo cachaban leyendo la Biblia, que era prohibido, lo podían decapitar. Entonces ya estábamos hablando de persecución sistemática, porque la iglesia, además pues que la iglesia tenía, vuelvo a repetir, tenía el poder, el control político, el poder educativo, los medios. Y entonces así es donde este es el mundo al que llega Diego Thompson. Ahora, era peligroso ir ahí, ¿verdad? Pero fueron. Entonces la cuestión es que el mejor disfraz que encontraron fue el de vendedor de libros. Pero entre los libros llevaban también Biblias o porciones de la Biblia. Y ellos no solamente le vendían la Biblia, sino, recuerden, como en una gente que no podía leer, pues contar historias y todo eso, como se hacía la poesía narrativa que se tenía en el pasado, entonces eso llamaba la atención. Y ellos traían libros en donde le leían a la gente, ¿verdad? Le leían a la gente, y entonces la gente compraba los libros, y así sucesivamente comenzó los primeros evangélicos que son contagiados con el mensaje. Entonces todos surgen como colportores, ¿ya? Que van a Argentina, que van al Perú, que van a Chile, que van a los otros países, pero no misioneros como los que nosotros enviamos ahora, ¿verdad? Que son misioneros directos, van misioneros a predicar. Y claro que la predicación incluye, la predicación incluye también que nosotros podamos hablar, pero en medio de, todo tenía que hacerse clandestinamente, esa era la idea. Y so pena de que si lo descubrían a usted, sin previo aviso, porque hasta esta época los protestantes eran herejes y había que dar muerte a los herejes en nombre de Dios, ¿verdad? Sí, es que era un favor que se le hacía a Dios desaparecer los herejes. Es que así se conceptualizaba, hermanos, ¿verdad? Así se conceptualizaba. Da risa, ¿verdad? Da risa, pero es que así es gracias a Dios que te la llevaste, Señor, porque, ¿verdad? Uno tiene esas ideas también, dice, no, gracias, Señor, porque se fue esa gente, ¿verdad? En la iglesia. Bueno, entonces Diego Thompson es el primerito de ellos que va a Argentina y Colombia. Ya mencionamos algunos datos de él, y que su objetivo, pues estableció también escuelas bajo el método lancasteriano, que ya les expliqué. Pero Andrés Mine, en 1838-1907, fue un comerciante procedente de la iglesia presbiteriana que usó el comercio para llevar las Biblias. Celebró un primer culto evangélico en su casa en Uruguay. Dice que hay datos interesantes, que el primer culto, la primer convertida de Europa, ¿quién fue? Lidia, la vendedora de púrpura. Dice que fue la primera mujer convertida en Macedonia, en Filipos, que era Macedonia, que era ahora, es lo que ahora es Europa, ¿verdad? Y es la primerita mujer que se convierte allá y la que recibe a los cristianos en su casa. Bueno, entonces por esa razón es que estas personas son dignas de mención, hermano, porque les debemos a ellos, nos debemos a ellos, ¿verdad? Tal vez lo que hicieron fue poco, pero entonces las personas venían, es que como América era también un mundo de necesidades, nada se producía, todo se tenía que traer de Europa. Entonces muchas iglesias protestantes vieron el mundo americano como la oportunidad para hacer negocios. Entonces, muchos de los primeros evangélicos vinieron a establecer negocios aquí, ¿verdad? Como Andrés Mine, que él viene
para establecer un negocio comercial. Pero como él traía la convicción cristiana en medio de sus maletas y a través del comercio, reparten Biblias y entonces comienza a establecerse así la iglesia. Hay otra cosa interesante que yo he leído sobre el movimiento misionero que vino a América. Dice que muchos de los misioneros no venían con la conciencia de que eran misioneros, sino que venían con la conciencia de que eran evangélicos protestantes a hacer negocios. Pero aquí, ya estando aquí, el Señor les llamaba para que se dedicaran a la tarea de evangelización directamente. Ya estando en el campo, venían como comerciantes, pero aquí Dios les confirmaba que tenían que dedicarse a la obra, y así comenzó la iglesia. Por ejemplo, en Brasil comenzó la iglesia evangélico completo. Comienza así en Brasil, lo que ahora es Evangelio Completo, pero era la iglesia pentecostal. Federico Crowe, ¿verdad? Es otro famoso. El doctor Berberian tiene un colegio que se llama Federico Crowe, ¿verdad? La iglesia bautista de Belice lo comisionó como evangelista colportor. Realizó varias visitas a Guatemala. En 1846 fue expulsado del país por sus ideas evangélicas, ya de nuestra nación, ¿verdad? En la escuela que fundó Crowe estudió Lorenzo Montúfar, quien influenció al general Justo Rufino Barrios, presidente que impulsó la reforma de 1871, cuando se decretó la libertad de culto. Bueno, entonces, después llegan los primeros presbiterianos a Guatemala, ya en el periodo de Justo Rufino Barrios, que los primeros presbiterianos llegan en 1882, invitados y apoyados por el gobierno de Barrios. Entonces ya oficialmente entran los misioneros, pero de todas maneras, los que vinieron, que han venido unos 20, ¿verdad? Estos misioneros tienen nombres, a ver si los logran investigar ahí, quiénes fueron los primeritos misioneros que vinieron. ¿Verdad? Que el otro que tenemos como famoso es Francisco Pensotti, ¿verdad? Que también hay un colegio con su nombre, ¿verdad? G. Pensotti, Francisco Pensotti, considerado el apóstol del colportaje en América Latina. Su conversión se dio por medio del pastor metodista Juan F. Thompson en Uruguay. Él recorrió varios países con su misión evangelizadora. Fue encarcelado y liberado en Perú. Vivió en Guatemala por unos 16 años, desde donde visitó varios países del continente para llevar la buena semilla del Evangelio. Falleció en Buenos Aires en 1925. Generalmente los viajes en ese tiempo se hacían por barco. Entonces, cuando viajaban Puerto Barrios, que ya era puerto, ¿eh? En ese tiempo, y con el río Dulce entrando al castillo San Felipe, mira, los barcos podían entrar a través de la bahía de Amatique. Otra de los detalles que yo menciono aquí es la necesidad del intercambio comercial. Fue clave para el establecimiento del protestantismo en América Latina. Vinieron comerciantes que confesaban la fe protestante de Alemania, Inglaterra y Escocia. Los primeros indicios del evangelio se dieron solo entre extranjeros. O sea que la Iglesia Católica, como ustedes recuerdan que ya se había metido el acuerdo de tolerancia, en donde se permitía que los católicos ejercieran su fe y los protestantes también. Entonces, los protestantes generalmente venían invitados por el gobierno, y el gobierno les permitía a ellos practicar su fe. Entonces, pero no les permitía evangelizar. Ese era el punto. Igual es entre los países musulmanes, ¿verdad? Entre los países musulmanes del norte de África, los cristianos podemos ser cristianos y se pueden reunir en sus iglesias, los cristianos que viven ahí en esos países, y no hay persecución por eso en unos países, ¿verdad? Pero no se les permite predicar el evangelio a otros, evangelizar o hacer el proselitismo. Eso no se permite, porque eso ya es violar la ley, ¿verdad? Porque el mundo musulmán es
es completamente religioso. Entonces, algo de eso se dio aquí, que se le permitía a los europeos establecer sus confesiones. Entonces, por eso es que las iglesias metodistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas se establecían ahí en el medio, dando cobertura a sus feligreses, pero que eran los feligreses de la propia iglesia. Y ahí en Chile, en 1845, los ingleses tuvieron sus primeros servicios. Residentes alemanes en Brasil, Argentina hicieron lo mismo, pero siempre con la prohibición a los nativos a unirse a estas reuniones. O sea que las iglesias estas no permitían que los nativos asistieran, porque siempre habían sido vistos como una raza inferior, ¿verdad? Fue así como se inició el protestantismo, siendo iglesias de extranjeros, reuniéndonos en nuestras naciones. Sin embargo, esto provocó un impacto en el crecimiento. Después de 1850, varias iglesias iniciaron esfuerzos misioneros en América Latina ya formales. Los metodistas a Buenos Aires, los bautistas a México, Brasil, los presbiterianos a Guatemala. Aquí está el Eduardo Bishop, se llama el primerito que vino a Guatemala. Llegó en 1899 y por 300 noches consecutivas celebró cultos en la iglesia llamada Cinco Calles. Qué interesante dato, ¿no? 300 noches consecutivas predicando, ¿verdad? En la iglesia Cinco Calles. Y en 1936 se dividió la nación en 5 regiones. Entre esas, los amigos nos fuimos al oriente, los nazarenos al nororiente, noroccidente, los presbiterianos acá, y otro sector de la iglesia agarró el sur-occidente, para poder trabajar en estas distintas áreas, ¿verdad? La historia es algo interesante, hermanos, e inspirador, ¿verdad? Que nos debe ayudar a nosotros, a que nosotros estamos escribiendo historia, ¿verdad? Ojalá que en 100 años se esté contando la historia del seminario coreano, ¿verdad? Si no 100 o unos 50 años, ¿verdad? Que se esté escribiendo historia y ahí aparezcamos nosotros.